¿Qué tal amigos? Pues mi intención ahorita es que escuchemos a este video que me encontré en internet. Dice filosofía judía y pues vamos a escucharlo y hacer algún tipo de comentario conforme lo que vayan diciendo. La verdad es la primera vez que lo escucho, no lo he escuchado anteriormente y vamos a escucharlos. El judaísmo no es bíblico. Esta es una de las frases que yo más escucho en mi canal, Ariel más escucha en su canal, Luis más escucha en su canal. El judaísmo no es bíblico. Es que ni siquiera es algo que yo escuché en mi niñez. Nunca escuché la palabra bíblico. Solo es algo que me encontré en redes sociales porque las personas quieren que sea bíblico. Que sea... A ver, está interesante lo que plantean. Obviamente van a hacer un juego de palabras probablemente porque la palabra Biblia en realidad es una palabra que indica que algo es una biblioteca. Entonces ellos van a desconocer probablemente el término como que no es bíblico la palabra bíblica porque efectivamente la palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero ellos tienen un grupo de libros que le llaman el Tanaj, me parece, y nosotros lo conocemos como la Septuaginta, ahora en tiempos modernos. Pero bueno, vamos a ver qué siguen diciendo. Yo me imagino que por ahí van como diciendo que no es necesario que... Bueno, a ver, vamos a escucharlo mejor. Solo basado en la escritura. Pero señores, ¿qué tal si la sola escritura no existiera? Porque a ojos del judío no existe la sola escritura. Y en este video vamos a analizar eso. Tengo dos invitados, Ariel del canal Judeo Historia, que también en la descripción del video les dejo los enlaces para que lleguen a cada canal, y Luis del canal Magister Levi. Y vamos a tocar el tema sobre... Bueno, primero, qué bueno que toca este tema y lo empieza con esta introducción, si los quiero decir. Abraham es quien recibe una promesa de parte de Dios y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac y luego, bueno, tuvo más hijos, ¿no? Tuvo a Ismael y luego tuvo a Isaac. Ismael es hijo de una esclava, Agar, que era la esclava egipcia de Sara. Y luego, este, Isaac es el hijo primogénito de Sara, o sea, de su esposa Sara. Y cuando muere Sara, Abraham tiene más hijos con Setura, que también es una esclava de él. Y de ahí salen muchas naciones, ¿verdad? Entonces hay una pregunta si Abraham bendijo a las naciones genéticamente, que yo creo que por ahí es el argumento de ellos. Y luego Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob, luego Dios le cambia el nombre a Israel y es el que va a Egipto. Y cuando va a Egipto se multiplica en un pueblo numeroso. Y luego este pueblo sale de Egipto hacia Canaán. Pero eran 12 hijos los que tuvo Jacob. Lo tuvo con su esposa Lea, luego con su esposa Raquel. Y luego tuvo con otras dos, Bila y Silpa, me parece. Entonces, cuando cada uno de esos hijos, pues es importante. Y por ejemplo, de Rebeca, de Raquel, Jacob tiene a José. Y José es el padre de Efraín y Manasés, que también son tribus de Israel, que son importantes para Dios. Entonces, pero este amigo empieza diciendo que pues las cosas solo son reales desde la perspectiva de los judíos cuando pues los judíos solo son una de las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces no puede ser que nada más creamos que la realidad depende de la perspectiva de los judíos. Los judíos son importantes porque cuando Jacob bendice a sus hijos, dice que de él iba a descender el Mesías. Entonces, claramente ellos, pues, bueno, vamos a escucharlos, pero aquí hay una opinión diferente a lo que estas personas tengan que decir. Bueno, vamos a seguirle. Me gustaría comenzar con Ariel, y sin ánimos de atacar a nadie, tú sabes que los que más repiten esta frase que el judaísmo no es bíblico suele ser del cristianismo. ¿Consideras tú, siendo que la figura principal del cristianismo podríamos decir que es Jesús, consideras que Jesús creía que existe la sola escritura? Es decir, que solo tiene que ser bíblico
para que algo sea real? Es decir, que tiene que estar escrito en la Biblia para efectuar o cómo... Bueno, no sé exactamente cómo funciona la doctrina de la sola escritura, pero yo creo que nadie en su sano juicio piensa que las cosas tienen que estar escritas para que sean reales, porque, por ejemplo, los aviones no están en la Biblia, ¿no? O sea, sería como absurdo creer que las personas que creen en la sola escritura piensen que la realidad solo tiene que estar en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando detectaron que había más sistemas solares que el nuestro, pues o sea, bueno, creer que, o que las, no sé si me va a entender, pues, yo creo que no había internet cuando se escribió la Biblia, no creo que nadie crea que las cosas reales, no existía YouTube, entonces sería como absurdo creer que las personas que creen, y no los estoy defendiendo, pero ya se me hace como un planteamiento medio raro. Vamos a ver a dónde lo llevan, pues. Y por supuesto que respetando las creencias de la gente, seas cuales sean, ¿cierto? Aquí no estamos para criticar la creencia de nadie, pero si analizamos el texto, sobre todo de los evangelios sinópticos, en donde podemos ver las palabras de Jesús, los dichos, y también sus acciones, cómo él se comportaba en su día a día, Jesús no tenía idea de que había que basarse en algo que se llamara solamente la sola escritura. Sí es cierto, como pasaba con todos los judíos de la época del Segundo Templo, que existía un texto llamado el texto de la Torá, el texto del Tanaj, en sus versiones quizás un poco anteriores a la cual tenemos hoy en día, pero nosotros vemos que a la hora de enseñar, a la hora de predicar, a la hora de poner en práctica los mandamientos, Jesús se basaba en lo escrito, sí es verdad, porque los judíos nos basamos en lo escrito, pero en múltiples ocasiones enseñaba temas que los había aprendido él de forma oral, que no estaban escritos en ningún lugar y que recién se van a poner por escrito mucho después. Y si quieres te pongo ejemplos, pero cualquier persona que esté mínimamente versada un poquito en literatura rabínica, en literatura del Midrash, en Mishnah y Talmud, cuando empieza a leer el Nuevo Testamento se da cuenta de que Jesús enseña la tradición oral que enseñaban muchos rabinos o muchos sabios eruditos de esa época y que recién más adelante se van a empezar a poner por escrito. Es decir, para Jesús no existía algo así llamado sola escritura, porque él se basaba también en tradiciones orales. Y dime si quieres ejemplos, tengo ejemplos. Jesús tenía un conocimiento muy profundo de lo que decía la ley y los profetas, porque casi todo, o sea, en realidad, parte de la razón por la que sabemos que Cristo es el Mesías era porque, bueno, el Mesías estaba anunciado desde Génesis y por toda la ley y por todos los profetas. Entonces, justo cuando Él está en la cruz, Él dice, todo se ha cumplido, porque Él ha cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y si te fijas cuando lees los evangelios, esto ocurrió para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de Él en los profetas, etcétera. Entonces, justo de hecho, parte de lo que dice Jesús es, yo no vine para destruir o para acabar con la ley, sino para cumplirla. Entonces, incluso hay un punto donde le dice a los judíos, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Entonces, Cristo toma en cuenta todo lo que estaba escrito acerca de él, cumple todo lo que hay, todo lo que se exigía en la ley. Precisamente ese es el punto del cristianismo, que en Cristo están cumplidos la ley, los profetas y los salmos. Pero bueno, no sé a dónde quiere ir porque lo que acaba de decir es hasta borroso. Vamos a dejarlo hablar, pues. Sí, me interesa ese ejemplo porque las personas quieren corroborar que no estamos metiendo cuentos. Mira, te voy a poner quizás el ejemplo más famoso. Hay un montón de detalles en donde a lo largo de la vida de Jesús responde utilizando la tradición oral. Por ejemplo, el mismo concepto de pikuach nefesh, que existe en la tradición judía rabínica, que significa que la vida del ser humano está por encima del cumplimiento de los mandamientos, con 2-3 excepciones, pero a grandes rasgos, el judaísmo enseña, gracias a la tradición oral, porque esto no es algo que se extrae, no por lo menos de forma explícita, del texto escrito, que si tienes que anteponer tu vida al cumplimiento de algún mandamiento, hazlo, porque tu vida está por encima. Y Jesús enseñaba esto. Jesús enseñaba que el principio de la vida está por encima, y de hecho, muchas veces... Fíjense cómo titubeó, porque él habla de que después de Cristo, obviamente cuando desaparece
que es destruido el templo, el segundo templo es destruido, pues surge de los mismos fariseos, toman la base para crear esto que le llaman judaísmo, que es cómo debería ser una vida de alguien que se aferra al judaísmo, que niega a Jesús y hacia adelante. Por eso ellos crean todo este tema del Mishnah y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero él dice que ya después ellos interpretaron cosas con base a lo que Jesús había hecho. Porque si se fijan, él está hablando de interpretaciones acerca del judaísmo y que Cristo estaba apuntando hacia el mismo lugar, pero es imposible lo que él está diciendo porque Cristo estaba él presente durante el segundo templo. No sé si me estoy dando a entender que él está diciendo, pues sí, Cristo estaba haciendo una interpretación que luego nosotros interpretamos. Pero a ver, vamos, está interesante. A veces a mí me pasa en mi canal, cuando yo hablo de estos temas, me vienen muchos cristianos y me dicen, es que Jesús anuló el Shabbat, Jesús anuló el sábado. No, desde mi punto de vista Jesús no anuló el sábado. Lo que hace Jesús es anteponer el curar a una persona en sábado al cumplimiento del sábado, que es un mandamiento importante. Que esto no es diferente a lo mismo que enseñaban muchos rabinos de su época y que luego, cuando se compilen la Mishnah y el Talmud, se va a terminar de poner por escrito. Bien, eso es lo que está diciendo. Se va a terminar de poner por escrito algo que Jesús hizo, pero porque ya no existía el templo. Y otra cosa interesante ahorita de lo que acaba de decir es que, pues, o sea, Jesús, en realidad, cuando tú lees con detenimiento lo que dicen los evangelios, Jesús por eso incluso le preguntaba a la gente que estaba alrededor, ¿se permite sanar a alguien? O sea, si la ley prohibía expresamente sanar a alguien, ¿sí? Pero la ley en realidad nunca lo prohibió porque la ley era muy explícita para cosas, pero, o sea, sí entiendo lo que él está diciendo de que la relación está por encima de los protocolos. Eso es verdad, porque por eso Jesús dice, el resumen de la ley y los profetas es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa cosa que quizás para ti parezca una orden, pues en realidad es el diseño de cómo funciona la vida, ¿no? O sea, si tú empiezas a amar a las personas y luego Cristo dice, les doy un nuevo mandamiento siendo pues un hombre, o sea, Dios hecho hombre. Dice, les doy un nuevo mandamiento, ámense entre ustedes como yo los he amado a ustedes. O sea, nosotros como humanos, siendo enemigos de Dios, Dios se entregó por nosotros, dejó su gloria para convertirse en un ser humano y venir a nuestro encuentro, fuera sábado o domingo, ¿no? Y en realidad Dios, incluso Jesús cuando está platicando dice, yo soy el Señor del sábado, no es que destruya el sábado. El sábado sigue siendo dentro del diseño de Dios un día de descanso, pero en la interpretación es ¿qué interpretas tú por descanso? Descanso no hacer nada o descanso liberar a los cautivos, que lo mismo ya lo estaba diciendo el profeta Isaías anteriormente. Pero bueno, está interesante. A ver, vamos a seguir. Y por tanto aquí tenemos un ejemplo en donde Jesús se basa 100% en la tradición oral que antepone la vida del ser humano al cumplimiento de los mandamientos. Es decir, no hay sola escritura. Te pongo otro ejemplo clásico, el de la última cena. La última cena de Jesús, no voy a entrar ahora a discutir si fue una celebración de Pesaj o si fue quizás una cena de Shabbat, haya sido lo que haya sido, era una festividad. Jesús se reúne con sus discípulos, parte el pan y bendice el vino en una copa de vino y le da de tomar a sus discípulos. Yo les pediría a aquellos que hablan de la sola escritura que me busquen en qué lugar de la sola escritura se dice que exactamente de esa manera se tiene que celebrar la fiesta. Yo les voy a decir en qué parte. Yo se las voy a enseñar. Es más, de una vez lo voy a hacer. Génesis 14, versos 17 al 20, dice de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec es diferente al rey de Salem, al rey de Sodoma, no tiene nada que ver, es una escena diferente, dice, y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es un sacerdote previo al sacerdote levítico
que por cierto Leví no es de la tribu de Judá, Leví es una tribu diferente, que es el sacerdocio que conocemos que estaba encargado de el templo, ¿verdad? Solo que ellos, cuando antes de Herodes hubo un reinado de los asmoneos, donde el que era sacerdote a la vez estaba usurpando funciones de rey. O sea, era un levita sacerdote de los judíos y eso también no estaba como correcto porque se supone que el rey era diferente que el sacerdote, pero ellos así lo empezaron a alterar. O sea, ya hay mucha corrupción dentro de o sea, el ser humano queriendo tomar el poder de Dios cuando... Y por eso Cristo, leemos que dice, el rey David, hablando del Cristo, o sea, del Mesías, le dice, tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec, porque le está diciendo al Mesías que él sería un sacerdote de un orden diferente al levítico. Sí, pero bueno, aquí está, bueno, porque si él está preguntando que le den un solo pasaje, aquí está Génesis capítulo 14, versos 17 al 20. Sea Pesaj o Shabbat. Hay que celebrar Pesaj, hay que celebrar Shabbat, pero la manera exacta en cómo se pone en práctica surge de la tradición oral. Las copas de vino, la partición del pan, la recitación de los salmos de alabanza cuando termina la cena. Está escrito en el Evangelio que Jesús lo hace con sus discípulos. ¿De dónde lo saca? De la tradición oral. Es decir, del sacerdocio del orden de Melquisedec está en Génesis, antes de los templos judíos, muchísimo antes, porque está hablando que Abraham, todas las tribus estaban en sus muslos, Judá estaba dentro de Abraham. O sea, esto es un sacerdocio muy amplio que es para toda la humanidad. Pero bueno, vamos a seguirle. Es decir, para esa generación, tanto de Jesús como de sus primeros discípulos, no había sola escritura. Ellos no se basaban en la sola escritura. Es un concepto anacrónico, totalmente sacado de contexto, que no tiene ninguna relación con ni las enseñanzas de Jesús, ni tampoco las de los primeros discípulos de Jesús. Sí, tiene sentido. De hecho, el tema del kiddush, así lo llamamos, que es el ritual de servir vino y pan, es que incluso en lugares como en Qumran, digamos, el rollo de la comunidad, ¿sí? Que están las normas de la comunidad sectaria de Qumran, ahí se menciona este tipo de tradiciones, entonces uno es iguala. Entonces, en verdad hay algo que es como una tradición judía muy global que va paralelo a algo que no es el texto bíblico, porque de hecho tiene sentido a nivel lógico. Primero son los eventos y luego una escritura que, como tú bien mencionas, no había sido ni siquiera recopilada como tal para esta época. Así. Bueno, es que justo Melquisedec no era algo que era ignorado por los judíos. Hasta me extraña que digan eso, pues si está en el Génesis. Quizás lo que les llama la atención a ellos es que ellos quisieran que hubiera todo un libro como el Éxodo que explicara cada detalle, pero en 3 versículos está súper claro y súper explicado lo que significa el sacerdocio del orden de Melquisedec. Digo, vuélvelo a leer, lo puedes volver a leer, pero no, este no es el propósito de este video explicar eso, pero yo creo que nadie que lea la escritura puede ignorar este hecho entre Abraham y Melquisedec, un sacerdote que no tiene genealogía y que se aparece y al cual Abraham le da los diezmos de todo. O sea, tiene que ser alguien. Y luego aparte dice él que bendito sea Abraham del Dios Altísimo. O sea, es una bendición del Dios Altísimo. Pues nosotros los cristianos decimos, o yo pienso, que es Cristo preencarnado, este Melquisedec. Y luego se encarna, o sea, primero preencarnado para darnos una profecía de lo que va a significar el sacerdocio, que es algo abierto a todos los que somos hijos de Abraham. Entonces, creo que eso es lo interesantísimo de este video que estoy haciendo, pues que estoy dando una perspectiva más global de creer que Dios tiene un plan de reconciliación para todo el mundo, más allá, digo, le agradecemos a los judíos, ¿verdad? Que Cristo vino de los judíos, ¿verdad? No, tampoco me estoy peleando con el pueblo judío para nada, espero que no se interprete eso, pero bueno, vamos a seguirle, pero si se fijan cómo, bueno, estoy aprovechando justo un tema interesante que ellos están poniendo sobre la mesa, pero para hablar de otra cosa que hace que todos estos argumentos no tengan mucho peso. No tiene sentido que eso ya citado una escritura que todavía no había sido canonizada. ¿Hay más ejemplos que se te ocurran? Hay más ejemplos, por ejemplo. Bueno, Génesis, creo que todos reconocemos que Génesis, toda la gente que es creyente del monoteísmo, porque el Dios de los islámicos no es el mismo del monoteísta que nosotros conocemos desde los judíos y los cristianos. Los cristianos somos el cumplimiento de este
trabajo que han cuidado los judíos por tantos años y luego deriva en el cristianismo. O sea, nosotros somos el siguiente paso después de los judíos. Primero Israel, Judá y luego Cristo, ¿no? Que eso, bueno, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Por eso les tenemos amor, respeto, los llamamos al arrepentimiento. Pero bueno, vamos a seguirle. En una oportunidad le preguntan a Jesús, volviendo quizás al tema del Shabbat, si se puede curar o no a enfermos en Shabbat. Te voy a poner un ejemplo que seguro lo conoces de la literatura rabínica, porque está en el Talmud. Le preguntan a Jesús, ¿podemos curar a un enfermo en Shabbat? Y él mira el ejemplo que les pone. Le dice, ¿quién de ustedes, si se le cae su asno o su buey a un pozo, no hace todo lo posible para mantenerlo con vida, incluso si es Shabbat? Pues ¿cuánto más vale la vida de un hombre en Shabbat? Este ejemplo te suena porque aparece en la literatura rabínica, aparece en el tratado de Shabbat, del Talmud, de la Gemara, en donde los sabios del Talmud discuten qué hacer si se cae un animal a un pozo. Pues estos sabios discuten porque ya no existía el segundo templo, porque es muchos años después de la destrucción del templo, muchos años después del tema de Jesús, pues. O sea, no es una innovación lo que están diciendo las personas en el Talmud, porque el Talmud es posterior al templo. Y hay muchas explicaciones de cómo hacer para intentar salvarle la vida y sacarlo o ayudarlo para que salga mediante sus propios medios sin necesidad de quebrantar el Shabbat. Es decir, incluso en algo tan específico que luego los sabios del Talmud van a discutir en un lugar súper profundo del Talmud, que es complicado de llegar, que aparece en el Tratado de Shabbat, en esa época Jesús responde de esta manera. Y si se fijan, el Talmud en realidad es una respuesta del judaísmo al cristianismo, porque es como ha resucitó después del tercer día, se presentó a sus alumnos durante 7 semanas y entonces ellos están dando una respuesta. Y de hecho, si lees el Talmud, yo lo he leído, en algunos puntos hablan mal de Jesús, que en realidad es una prueba histórica de la existencia de Jesús, ¿no? Digo, yo creo que a estas alturas nadie, o sea, la ignorancia de que Jesús no existió gracias a Dios a que llegó el internet, pues ya muy poca gente está tan mensa para pensar que no existió, ¿no? Digo, tendrías que estar demasiado desconectado de la realidad para creer que no existió, ¿verdad? Aquí la pregunta es si Jesús es quien dijo que era. Si estaba loco, esa también es una pregunta que se vale hacer, pero, o si nos estaba engañando, pero si Él es Dios, entonces Él estaba diciendo la verdad, porque Dios no dice mentiras. Y bueno, pero aún así ellos lo acusaban a Jesús de hechicero, porque hacía milagros, ¿no? Entonces es de las cosas interesantes, pero bueno, vamos a seguirle. Intentemos buscar en el texto de toda la Torá, de los 5 libros de la Torá, en qué lugar se tiene este tipo de discusiones. No aparece. Es decir, de nuevo, es algo vinculado a la tradición oral. Le preguntan a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Da 2. Shema Israel. Bueno, ellos también tienen que reconocer que cuando se estableció la ley en el Sinaí, en realidad el pueblo de Israel nunca cumplió con las enseñanzas, excepto en ciertos episodios de su historia. Y de hecho de eso se trata el Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos, ellos le llaman no sé si le llaman Biblia, ya dijeron Tanaj, pero justo de eso se trata, de cómo es que el pueblo desobedece vez tras vez todo lo que Dios les había establecido y justo por eso Dios, por ejemplo, con Salomón, cuando él comete su error de casarse con 1000 mujeres y además de construir el primer templo, le construye altares a sus mujeres, de los dioses falsos de sus mujeres. Entonces el pueblo se divide en el reino de Israel y el reino de Judá, y ellos son del reino de Judá, que es el que fue remanente de una destrucción que hubo de los asirios sobre el reino de Israel del norte, y nada más quedó el reino de Judá, digamos, protegiendo el templo, porque lo que fue la tribu de Benjamín es donde está asentado Jerusalén, y entonces ellos se hicieron un núcleo con una parte de los levitas, la tribu de Benjamín y la tribu de los judíos, y eso se llamó Judá, y eso es a lo que ellos le llaman reino judío, que luego se llamó Judaea cuando los romanos ocuparon esa provincia, le pusieron Judaea a la provincia, pero el templo se reconstruyó después de que fueron llevados al exilio a Babilonia. Cae el imperio babilónico, queda en manos de los persas, y el rey persa manda a que se vuelva a reconstruir o a restaurar el segundo templo de Jerusalén, y luego con el paso de los años siempre fue una región muy difícil de controlar por estos mega imperios, ¿verdad?
O sea, Alejandro Magno algún tiempo lo controló, pero pues él no vivió mucho tiempo, era muy joven y murió muy joven. Y luego se dividió ese reino entre sus 4 generales y hubo una lucha intestina por el control de ese lugar. Y, o sea, es lo que les decía de Hircano y todos estos eh, reyes, sacerdotes. Y luego Herodes quedó ocupando ese lugar. Estamos hablando en los tiempos de Judío. Pero Herodes no era un rey autónomo o independiente, sino que era un rey puesto por Roma. Y luego entra Pilatos como gobernador también de esa provincia, de la provincia o de Jerusalén. Ahí quizás me falle un poco, pero o sea, hay que tener mucho cuidado con la manera en la que interpretamos estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle. Escucha, Israel, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la Torá y los profetas. Esto nos suena a los judíos. ¿De qué nos suena? Es la regla de oro de Hillel, que también dijo exactamente lo mismo. En eso se resumen la Torá y los profetas. Es decir, en no hacerle a tu prójimo lo que a uno no le gustaría que le hagan a él. O es algo que va a decir también después, más adelante, Rabbi Akiva, en el siglo II. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un gran principio de los que podemos encontrar en la Torá. ¿Quién decidió que ese y no otro es un mandamiento que tiene que ser colocado como si tuviese una especie de primacía frente a los demás? La tradición oral. ¿Por qué ese y no otros? Porque hay una tradición oral que se ha ido heredando de generación en generación, que ha enseñado dentro del seno de los judíos, también los judíos de la época del Segundo Templo, que hay cosas que son más importantes que otras. Y eso surge de la tradición oral. Y por eso cuando le preguntan a Jesús... No, bueno, es que tú, por ejemplo, si estás hablando de la verdad, pues es evidente para todos, ¿no? O sea, si Dios es supremo sobre todas las cosas y cuando lees toda la historia y toda la Biblia que está ahí, pues te debe quedar muy claro que Dios está sobre todas las cosas y por lo tanto darle ese lugar de mandamiento supremo, ¿no? Y luego también es evidente que toda la ley está escrita como para que tengas consideración de los demás y no solo para que seas como religiosamente obediente, sino porque tu vida es más fácil si tratas mejor a los demás, como si vieras las cosas desde tu punto de vista. Y luego los humanos tenemos este problema de que nuestra conciencia cree que sabe la verdad, pero tiene siempre información incompleta, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Se saca de debajo de la manga lo que él aprendió oralmente. Porque la Torá no te dice cuál es el mandamiento más importante. La escrita. Te lo dice la oral. Por tanto, hay ejemplos. Y de hecho, yo invito a cualquiera que nos esté viendo a volver a releerse las páginas de los evangelios y a analizar los dichos de Jesús y a comparar si los dichos de Jesús tienen una relación clara con el texto escrito o no. Y cuando no la tengan, porque muchas veces sí, porque lo escrito también es importante, pero cuando no la tengan, yo postulo, que no me lo invento yo, ¿cierto? Yo me baso en académicos que han escrito sus trabajos y sus tesis desde hace por lo menos 3 o 4 décadas, sobre todo aquí también en Israel, en la Universidad de Jerusalén tenemos muchos de ellos, que muchos de esos postulados Jesús los toma de la tradición oral. Yo incluso diría de la tradición oral farisea, porque Jesús vivía en un contexto que, desde mi punto de vista, estaba muy influenciado por los fariseos, que como todos sabemos, luego son los que van a poner por escrito los textos rabínicos de la Mishnah, Talmud y los Midrashim. Pero en realidad Jesús nunca aclamó traer algo innovador, pues. O sea, y es donde él creo que se equivoca como, ¿sabes? Eso se llama argumento de hombre de paja, como que te inventas una caricatura de la realidad y luego atacas la caricatura, pero no estás hablando de la realidad. Jesús siempre dijo que él venía a cumplir lo que estaba escrito acerca de él en la ley, los profetas y los salmos. De hecho, estaría mal que él estuviera inventando algo más, ¿no? Y es obvio que, o sea, de hecho, él creo que está haciéndolo, lo está diciendo bien. Si, por ejemplo, Isaías, cuando escribió su libro, ¿no? Voy a dar un ejemplo de un profeta, pues obviamente no estaba escrito el libro de Isaías, ¿no? O sea, cuando Isaías está, me parece que es en los tiempos del rey Ezequías, pues era un rey de Judá. Entonces, él lo que está haciendo es hablar hacia adelante, hacia el futuro. Él sí está innovando, digamos, el profeta, porque está viendo la realidad, ¿no? Pero ahora resulta que si toda la gente se une a la opinión de Isaías acerca de la realidad, pues están, o sea, si Isaías, por ejemplo, habla de que vio a Jesús cuando dice, llamarán su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, si más gente se une a esta idea de que viene un Mesías que es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz,
pues en realidad solo están como siendo testigos de lo que va a pasar, porque es una profecía, ¿no? Entonces, no es que Jesús esté pretendiendo ser ninguna innovación al respecto. Jesús está más bien cumpliendo con lo que todos están viendo como que es la verdad. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, a ver. Yo en ese aspecto creo que Jesús era más de corte Galileo, una mezcla de escena ahí, pero lo que tú citas de, ok, él citó la Biblia, entonces eso sí sería bíblico, porque citar a ver, amar a tu prójimo, eso está en la Biblia, ya ves, ama a Dios está en la Biblia, pero sopesar de que en todos los versículos, y eso coincide con el pensamiento judío de la tradición farisea, es ese punto, es que en verdad hay muchos ejemplos, de hecho con Ariel estábamos hablando hace un momento, que Jesús literalmente se cuenta en los evangelios que entró a una sinagoga a leer Isaías. ¿Por qué iba a entrar a una sinagoga? Eso no es bíblico. ¿Dónde están las sinagogas en la Biblia? ¿Y dónde va a leer Isaías? Si entienden, no hay otra explicación. De hecho, incluso en Juan se habla sobre la fiesta de Hanukkah, el ambiente que uno lo lee. Lo que tú dices de volverse a leer los evangelios con otra perspectiva. De hecho, un judío cuando se lo lee nota cosas como, por ejemplo, la frase que tú dijiste, de que si el burro se queda con cuanto más la vida de una persona, ese dicho de cuanto más, es que es tan judío. Es muy judío. Sí, es que... ¡Qué sorpresa! Jesús es judío. Jesús es descendiente del rey David, ¿no? Digo, justo ellos creo que están dando testimonio de manera indirecta de que en Jesús cumple lo que está escrito acerca de él, que la profecía decía que iba a ser judío, ¿no? Que iba a ser descendiente del rey David. Pero bueno, qué interesante, a ver. Son aspectos, pero y no solamente tan judío, es de la tradición, de la legislación, es definitivamente extra bíblico, pero es una forma de un análisis a lo que es la Biblia. Es decir, que si hay un paralelo a lo que es la tradición oral junto con lo oral. No sé si tienes algo más que te gustaría agregar antes de que pasemos a Luis. Sí, no solamente el cuanto más es más importante la vida de un hombre que la de un animal, es una construcción gramatical típica de la tradición rabínica. Sí, porque le decían rabí, ¿no? Era un maestro Jesús. Interpretar la Torah escrita y sacar conclusiones que se llama Kal Vajomer. Es decir, tú agarras un evento del cual conoces su resultado y lo extrapolas, lo aplicas a un acontecimiento para el cual la Torah escrita no te dio una explicación clara. ¿Por qué? Porque tú puedes extrapolar, tú puedes agarrar un concepto conocido de lo escrito para aplicarlo a un concepto nuevo. Esto en el judíos descubren las parábolas. El judaísmo rabínico se llama Kal Vajomer. Vayan, búscalo en Google, averígüenlo. Jesús se la pasa aplicando esta herramienta. Pues sí, son parábolas. ¿De dónde la sacó? La sacó de su contexto galileo, en donde ponían en práctica este sistema de estudio de la Torah, totalmente sacado de la tradición oral, no lo saca de ningún otro lugar. Para Jesús no era algo escrito. Claro, tú ahora puedes decir, pero es que ahora sí está escrito, porque está en el Evangelio. Entonces, cuando dicen sola escritura, dicen, no, pero eso sí está escrito. Sí, pero entonces, ¿a partir de cuándo tiene validez la sola escritura? ¿Quién decide qué generación deja de basarse solamente en lo oral y pasa a basarse solamente en lo escrito? También... Pero es que el cristianismo, lo que está escrito es la recopilación de los testimonios. O sea, no es, o sea, en realidad la diferencia, por ejemplo, y creo que esto es muy interesante lo que está planteando aquí Ariel, que el cristianismo propone que Dios se hizo hombre y que todo lo que está ahí son testimonios. No es que nos apeguemos, y justo Jesús también en algún punto dice, léanle esas escrituras porque ustedes creen que ahí es donde hay vida eterna, pero las escrituras dan testimonio de mí. O sea, ni siquiera los cristianos nos apegamos de esa forma como insalubre a cada una de las letras o las palabras que hay ahí, ¿no? O sea, son, digamos que tienen esta connotación sagrada porque hablan de Cristo, que Él es el sagrado, pues. Tenemos un problema ahí, porque entonces nunca es un ciclo que nunca se cierra, pero bueno, eso ya quizás para otro momento. Y ni siquiera para otro momento, me gustaría ahora pasar a Luis, porque me gustaría lanzarse a Luis. Ok, está el canon, y dijimos, son en la época de Jesús, ¿qué canon? Ok, pero bueno, digamos que ya canonizaron una época, pero la Septuaginta. Cuando llega una persona me dice, la sola escritura es el canon que tenemos, pero ¿y qué tal? Y es más, como tú dices, ¿cuáles son los criterios para haber determinado que ese es el canon bíblico? Me gustaría preguntarte a ti, Luis, ¿consideras que se puede explicar aspectos del cristianismo basado en los textos apócrifos? Para los que no conocen, los textos apócrifos son aquellos libros de este mismo periodo, del Segundo Templo, entre el Primer y el Segundo Templo, que no entraron en el canon, ahí está, que no entraron en lo que es la Biblia, bien sea la Biblia hebrea, el Tanaj, bien sean las Biblias que tienen las personas que están en el cristianismo. Pero mi pregunta es, ¿consideras que hay alguna influencia que tuvieron los apócrifos, es decir, lo que no es solo la escritura, en la formación del cristianismo? Hombre, había faltado Ariel que dijera lo del Midrash, pero bueno, no me ha dicho lo de Moisés y el Midrash. Estaba esperando que tú lo digas para luego yo decir, pero también está en el Midrash. Okay. Bueno, a lo que vamos.
Bueno, más bien estamos entonces en el tema del canon, ¿no? En las fuentes, más que, ¿no? que en el tema de la sola escritura. Porque, bueno, ya sabéis que en la época de Lutero estaban por los 4 sentidos de la escritura: literal, alegórico, tropológico y anagógico. Y, bueno, ya sabemos que Lutero se basa en la alegoría y luego vio pues, que lo verdaderamente cristiano era aquello que representaba a Pablo de Tarso, es decir, a lo paulino. Intentó quitar todo aquello que, digámoslo así, fuera en contra de Pablo. Carta a los Hebreos, por ejemplo, Apocalipsis, Carta de Santiago, porque provocaba problemas entre ambos. Entonces, claro, quería quitar. Entonces, a partir de ahí, a mí yo lo puedo enlazar muy bien con el tema del canon, ¿no? O sea, en realidad lo que hay que entender como el contexto de cómo es que se formó el canon cristiano, ¿no? Eso es lo que yo creo que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Pues sí, obviamente Pablo es un abogado benjaminita, fariseo, y él tiene una revelación de lo que en realidad Cristo vino a hacer y lo ve desde un punto de vista como un abogado, ¿no? Pero algo que ocurrió es que no todos de los primeros discípulos necesariamente estaban de acuerdo con la manera de pensar de Pablo. O sea, decían, bueno, pues sí, si Pablo está hablando de la verdad, pues debe ser interesante. Y luego había otra situación de que las comunidades estaban simplemente esparciéndose por todas partes. Y la doctrina, en realidad la única doctrina que se estaba predicando en todas partes, era que Dios había dado el paso para reconciliarse con nosotros y que había pagado con su sangre por la redención de nuestras vidas para que nosotros pudiéramos heredar la vida eterna. Y entonces, o sea, ya había cristianos antes de que existieran los evangelios. Eso es lo que quiero comunicarles, pues. O sea, desde el primer día que Cristo se levantó de entre los muertos y durante 7 semanas Jesús se le apareció a sus discípulos, ya desde entonces empezó a transmitirse y a correrse la voz de que Cristo se había efectivamente levantado de entre los muertos. Entonces, de hecho, para cuando Pablo le dice a los corintios en las primeras cartas, en alguna de sus primeras cartas dice, yo les comuniqué lo que yo recibí, que Cristo fue crucificado, sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos y luego dice, lo vieron Pedro, Santiago y luego 400 o 500 discípulos. Entonces era como ya un credo, como era lo que se estaba... O sea, en realidad cuando empezó el cristianismo funcionó a través de credos que son como tradición oral, como chismes, como cosas que se comunican y que se tienen que hacer de forma muy clara, y por eso justo creo que es una de las bondades de que el cristianismo haya iniciado en el pueblo judío, porque estaban muy entrenados para hacer la comunicación oral. Y cuando Pablo empieza a escribir sus cartas, dice, por favor, pásale esta carta a los amigos de la Odisea, y los de la Odisea que les pasen sus cartas. Entonces empieza, yo pienso como a decir, ay, pues pásame la copia de, ¿a poco tienes el Evangelio de Mateo? A ver, si vamos a ver, yo le pago a fulano para que empiece. Y entonces se hacía eso, que los judíos para ahorrar, los nuevos cristianos para ahorrar tinta y papel, porque era muy costoso el material, pues decían, en lugar de una sola cara, de las 2 caras. Y eso es lo que ocurre, esa es la razón por la que tenemos tantas copias del Nuevo Testamento. Entonces la misma iglesia empezó a pedir las copias del Evangelio de Marcos y el de Mateo y el de Lucas, y entonces, y como hablaban de un ser sobrenatural que es Dios, que se hizo hombre, y esta noticia de la resurrección, pues era mucho celo para que estuvieran lo mejor conservadas posibles, ¿no? Si llega a tus manos una noticia que es tan impresionante que tú puedes heredar la vida eterna, pues serías muy cuidadoso en que todo estuviera bien copiado para la siguiente persona. Esa es la característica que tienen. Entonces, para cuando llega el canon después de 300 años, pues casi todo el mundo tenía copias de lo mismo. Entonces ya fue un proceso más como de decir cuáles sí cumplen con estos criterios de que todo el mundo, de forma general del mundo cristiano, están aceptando eso. Digamos que el canon se fue formando conforme la misma iglesia estaba adoptando las cosas, y cuando surgieron después pues estas historietas, ¿no? Del siglo II o del siglo III, cuando ya alguien hace cómics, pues la iglesia los rechaza, por eso no forman parte de ese canon. Les estoy dando una explicación un poco casual o informal, pero básicamente eso es lo que pasa. Quiero saber qué opinan ellos. Tenemos en el Nuevo Testamento, que la gente no lo sabe, yo he traído este libro, es la Septuaginta o la Biblia griega. Esto es de la de Marcos, no sé si se ve bien. Yo por eso le he dicho, ¿quieres un PDF o no quieres un PDF?
porque digo, así lo podéis ver bien. Entonces, bueno, la Septuaginta o la Biblia griega es la fuente base del Nuevo Testamento. De ahí viene el choque de muchos debates que tiene ya. De hecho, la Septuaginta está en griego porque justo Alejandro Magno, cuando conquista todo, pues esparce este lenguaje que es mucho más abierto y más simple para para hacer mercado, para los negocios, para un montón de cosas, incluso para comunicación militar. Es más fácil entender el alfabeto griego que, pues, como que lo de hebreo, que es más hermético, ¿no? Y que las tradiciones y etcétera. Justo estaba platicando con un amigo acerca de eso y platicábamos que, o sea, él me decía su tesis, ¿no? Su hipótesis de que, pues, imagínate cuando Jesús dijo, yo soy, cuando les dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy, y entonces los judíos agarraron piedras para aventárselas porque ellos consideran que era una blasfemia, nosotros ya estamos diciendo que él sí es Dios, entonces pues les está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas con algún filósofo de y leemos en Hechos que dice eso, que le decían, qué extraño eso de lo que estás hablando, a ver, cuéntame. O sea, como que tenían una aceptación mayor para utilizar métodos de preguntas en lugar de apedrear a alguien con quien no estuvieran de acuerdo, ¿no? Que estos amigos judíos del tiempo de Jesús sí eran como más agresivos en cuanto a algo que no era considerado verdad, pues es una blasfemia, pues hay que acabar con ella. O al menos es como ellos luego se entrenaron después de la destrucción del primer templo. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Es que Isaías 53, es que Isaías no sé qué, es que no sé cuántos, es que tal, es que Pascual. Y todo eso viene debido a que son fuentes distintas. Te vas al griego de Isaías, te vas a encontrar que el siervo es singular, pues te vas al hebreo, te vas a encontrar que ellos fueron heridos y ellos quiénes. Entonces vemos ese problema, claro y evidente, vamos a decirlo así, en que son dos fuentes distintas. Entonces, para entender el Nuevo Testamento, tú tienes que saberte la fuente del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la fuente del Nuevo Testamento? La Septuaginta, la Biblia griega. Entonces, a lo que voy, sobre la Biblia griega. Si todo el Nuevo Testamento, la fuente es la Septuaginta o la Biblia griega, con una Reina Valera, una King James o lo que sea, no vas a entender nunca el Nuevo Testamento, porque no tienes la fuente original. Entonces, aquí surge el debate. Hebraica Veritas versus Septuaginta Autoritate, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Y eso qué es? Bueno, no sé exactamente del párrafo del que le está hablando, pero justo en Qumran se encontraron, no sé si es una sola copia, pero sí hay una copia de todo Isaías donde coincide con lo que está escrito en la Septuaginta. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. Dirá alguno, bueno, pues eso es el enfrentamiento entre un Tanaj, una Biblia griega, de los masoretas, versus, pues, una Septuaginta. Entonces, lo que tienen hoy es una especie de mezcla de, vamos a decirlo así, una adaptación del texto hebreo a lo que Jerónimo hizo la Vulgata. Entonces vais a encontrar, por ejemplo, si alguno lee Isaías 65:11, se va a encontrar que a veces una diosa fortuna, una diosa romana. Si lee Isaías 14, se va a encontrar un tal Lucifer, que es un dios romano, y eso no lo va a encontrar en una Biblia en hebreo. Y esto está derivado. Obvio, la palabra Lucifer es una invención latina, ¿verdad? Pero nosotros no nos apogamos a la Vulgata latina. La Vulgata latina precisamente se llama Vulgata porque es como pública. O sea que la Biblia hicieron una traducción pública para que más personas la conocieran de la Vulgata latina, ¿no? Pero ya ha habido muchos trabajos últimamente donde se van directo a los textos para hacer las traducciones. O sea, no creo que sea un argumento suficiente, pues. O sea, se están agarrando de que hay gente que tiene cierto cariño por alguna versión, pero ya hay muchas revisiones acerca de lo mejor que tenemos de los textos en cuestiones de antigüedad. De, digámoslo así, de esas traducciones de Jerónimo en latín. Ahora, el problema, para entender... No es verdad, ¿eh? Se necesita la Septuaginta. Y así vas a entender mucho de las cosas. Por ejemplo, Isaías 29:13, que Jacob hace poco lo comentó, ¿no? En un vídeo, sobre Mateo 15. Hablaba sobre las doctrinas y los mandamientos de hombres que le dice Jesús, que eso no lo vais a encontrar en un texto hebreo, no hay ninguna doctrina. Porque eso es de la Septuaginta. Vais a encontrar muchos temas derivados de la Septuaginta que no lo vais a encontrar en otro sitio. Y ahora, sobre eso, pues... Bueno, no sé exactamente a qué se está refiriendo él, pero obviamente ellos mismos acaban de decirlo, que hay escuelas de interpretación que la ley era como muy específica y luego que las diferentes escuelas de interpretación tenían pues sus criterios para interpretar esa ley. O sea, no puede decir que no existía eso. Qué extraño, ¿por qué hace eso? Vamos a ver cómo lo explicamos. El Nuevo Testamento tiene textos que citan apócrifos que no están dentro del canon. Entonces luego ahí puede surgir una pelea dentro de los cristianos, que yo no me voy a meter ahí, sobre si se cita algo que no está dentro del canon, invalida o no la cita de ese... Bueno, por ejemplo, Judas cita a Enoc, ¿no? No canon, es decir, si por ejemplo citamos
analizamos el libro de Enoch. ¿El libro de Enoch es canon o no es canon? ¿Eso invalidaría la cita de Enoch o no la invalidaría? Eso sería un debate que a mí no me interesa, sino demostrar que en el Nuevo Testamento existen citas de los textos apócrifos, y para ello os he traído una serie de ejemplos que no sé si me da tiempo, o tampoco no. A ver, bueno, Judas 1.14, tenemos en Judas 1.14 lo siguiente. Acerca de ellos profetizó Enoch, el séptimo después de Adán. He aquí que vino el Señor con sus miradas de santos para instituir un juicio universal y emplazar a todos los seres humanos a rendir cuentas de todas las impiedades que cometieron y de todas las insolencias que pecadores impíos pronunciaron contra él. Bueno, esto no lo vais a encontrar en ninguna Biblia. ¿Dónde profetizó Enoch? En ningún sitio. En ninguno. ¿Y por qué? Porque no profetizó en ningún sitio. ¿Dónde vais a encontrar esto? El primero de Enoch 1.9. Entonces, tenéis que ir al libro de Enoch para entender eso. Ahora, seguimos con Judas 1.6 y 2 Pedro 2.4 nos dice: porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta juicio, el tártaro evidentemente no va a salir en hebreo. Bueno, no se incluyó el libro de Enoch porque yo pienso que se sale de... o sea, debe haber dudas acerca de ese libro, de cómo está escrito, pero es verdad que mucha gente lo conocía dentro del conocimiento de los judíos de los diferentes épocas. Es un libro que habla de un tiempo, digamos, de la antigüedad y que en Génesis no se encuentra, pero sí se menciona a Enoch y sí se menciona, por ejemplo, el tema de los guardianes, ¿verdad? En Génesis. Y para mí es como un zoom de unos pocos párrafos que vemos en este libro de Enoch, ¿verdad? Pero, o sea, yo pienso que el hecho de que Génesis cite ese párrafo de Enoch y la razón por la que cayó el mundo y por la razón por la que Dios hizo la gran inundación, pues solamente le está dando más validez a el hecho histórico de la gran inundación. No sé si me va a entender. Pero de ahí a querer pretender que tenemos todos los detalles de cómo era el mundo antiguo antes de la gran inundación, pues también se me hace un poquito complicado, ¿no? Entonces yo creo que por eso no se encuentra dentro del canon, porque digamos que habla de un mundo previo a una gran catástrofe que reinició todas las cosas. Por tanto, cuando Judas está sentado escribiendo su epístola, Judas 1.9, y utiliza este concepto del cuerpo de Moisés para simbolizar la lucha cósmica entre dos fuerzas, una buena, una mala, el mundo como lo entendían quizás algunos en esa época, bebe tanto de la literatura apócrifa, como tú ya has mencionado varias veces, pero también de la tradición oral, porque volvemos a lo mismo, volvemos a la tradición oral del judaísmo de la época del Segundo Templo, que por cierto, muchos de los textos apócrifos del Segundo Templo, como el Testamento de Moisés, la sabiduría de Salomón, el libro de Enoch, que no son parte del canon judío, la sabiduría, el conocimiento que hay en esos textos era parte del saber popular oral de esa época, que luego va a aparecer en la literatura del Midrash, 3, 4, 5 siglos después, porque... Bueno, una de las formas en las que también se determinó el canon cristiano es que Jesús solía hacer referencia a los libros, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que Jonás, la historia, aunque parezca inverosímil para muchos, ocurrió es porque, pues, si Jesús es Dios y Dios dice la verdad, Jesús habló de Jonás, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, Génesis, sabemos de la gran inundación porque Jesús habla de los tiempos de Noé. O sea, una de las características interesantes de los evangelios es que nos dan palabras de Jesús acerca de las historias de lo que estaba pasando. Ahora, Jesús también hace referencia a eventos que no están en la Biblia porque quizás acaban de ocurrir en ese lugar. Por ejemplo, me parece que en alguna parte habla de una torre que cayó y que mató a tantas personas. Entonces, pero Jesús habla de Salomón y entonces por eso sabemos que lo de Salomón fue verdad. No sé si me estoy dando a entender. Jesús habla de David y por eso él, Jesús, como siendo Dios eterno que se hizo hombre, hace referencia a cosas del pasado y entonces con eso nosotros sabemos que lo que está escrito pues es como una verificación de su verdad, ¿no? De su realidad. Entonces, si Jesús no hace referencia a algunos de estos libros, pues podemos empezar a dudar si son o no parte de lo que Jesús consideraba como un canon. Bueno, está interesante, yo les acabo de dar un muy buen enfoque también, que es muy diferente a lo que ellos están diciendo, de cómo surgió el Nuevo Testamento, que también vale la pena ponerlo, o sea, tomarlo en cuenta, ¿verdad? No nada más quedarse con la opinión de estos amigos, pero pues ya al menos ya encontré algo que vale la pena revisar. Pues les agradezco mucho también por escucharme y hasta la próxima.